Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Hechos 28-25. El Espíritu Santo en el libro de Isaías es el tema que quiero compartir hoy con ustedes, con la ayuda del poderoso Espíritu Santo. Gracias, Señor, te doy de nuevo, porque me permites exponer tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El nombre Isaías significa salvación de Jehová. Isaías es el profeta de la salvación, el revelador del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, el agente divino de la obra de salvación. La revelación del Espíritu Santo que tuvo Isaías comenzó con su llamamiento y consagración. En el capítulo 6 de su profecía se encuentra el relato de ese notable acontecimiento. Comenzó con una visión de la gloria de Dios que, según nos dice el apóstol Juan, fue una visión de Cristo en su primitiva gloria. El primer efecto que tuvo dicha revelación sobre Isaías fue hacerle ver su pecado e indignidad. Y se postró con el rostro hacia tierra diciendo: ¡ay de mí que soy muerto! Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo ha de comenzar revelándonos nuestro propio pecado, y esto se produce a causa de la revelación de la santidad y de la gloria de Dios. No bien nos reconocemos muertos, Dios está dispuesto a comenzar a hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Isaías se dio por muerto. Luego le vino el toque de vida. Uno de los serafines tomó del altar celestial un carbón ardiendo y con él tocó sus labios. Lo que no pudieron tocar los dedos del ángel, pudieron soportar los labios del mortal. Ese fue el bautismo de fuego que tuvo el efecto de purificar sus labios y de purgar su iniquidad, a fin de prepararlo para la gran comisión que iba a recibir. Nadie se encuentra en condiciones de representar a Dios ni para ser instrumento del Espíritu Santo mientras no haya recibido el poder purificador de Dios. Lo primero que debemos recibir no es el bautismo del poder, sino el del fuego purificador que consume y limpia intrínseca y totalmente. Como el bautismo de Pentecostés, que consistió de lenguas de fuego, así fue el fuego que tocó los labios de Isaías. Y así ha de ser el que debe descender sobre cada uno de nosotros, y no solamente descender, sino entrar dentro de nosotros. El efecto que tuvo dicho toque de fuego fue la consagración de Isaías al servicio de Dios y de su pueblo. Después de eso pudo oír la voz de Dios. Entonces pudo ver los grandes propósitos de Jehová, que desea llenar la tierra de su gloria. Pudo entonces oír el clamor celestial: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E Isaías pudo responder sin reserva e incondicionalmente: heme aquí, envíame a mí. Dios quiere enviar a sus obreros, pero solo han de ser voluntarios. Debe haber entre Dios y sus obreros la más perfecta colaboración. ¿Para qué? Para ser enviados es indispensable que estemos dispuestos a que se nos envíen. Mas, ¿de qué modo fue enviado Isaías? Dios le envió para que realizara una tarea muy difícil. Le envió a que llevase sus mensajes a un pueblo que no quiso recibirle. Dios le ordenó que fuese, aunque sabía que rehusarían el mensaje que llevaba. Dios le envió a un lugar donde estaba seguro que fracasaría y donde sería víctima de persecuciones y que, finalmente, moriría mártir de su vocación. Dios le envió para que supiese que el eco de sus palabras sería rechazado en el curso de su vida y que pasarían generaciones antes de que sus palabras dieran los gloriosos frutos que estaban destinadas a producir. Pero el saber eso no produjo cambio alguno en la actitud de Isaías.
Bastaba el hecho de que Dios le enviara y el saber que estaba cumpliendo la divina comisión que se le había encomendado. Algunos recibirían su mensaje, pero únicamente una décima parte, un resto, un pequeño rebaño, atendería a su voz y llegaría a ser la familia, la sagrada verdad, también semilla, podemos decir, de una cosecha futura. Así nos envía Dios cuando hemos recibido el bautismo de fuego. Muchas veces tenemos que actuar en circunstancias difíciles y desagradables, pero debemos hacer lo que hizo Isaías. Debemos obedecer e ir a donde Dios nos manda, para dar testimonio aún de aquellas verdades que no agradan y aunque sea para cumplir un ministerio que no alcanzamos a comprender, con tal de agradar al Divino Maestro. ¿Qué importa lo que digan los hombres? Estamos hablando por medio del teléfono de los siglos. Llegará el día en que vendrá la respuesta y el Señor dirá: has hecho bien. La próxima vez que Isaías nos revela la acción del Espíritu Santo es en relación con la persona y la obra del Señor Jesucristo. Nos presenta 3 cuadros del bautismo de Jesús por el Espíritu Santo. El primero lo encontramos en el capítulo 11 desde el versículo 2 al 4. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Hallamos aquí 3 series de cualidades que el Espíritu Santo iba a traer en Cristo. Primero, tenemos sus investiduras intelectuales, el espíritu de sabiduría y de comprensión. La sabiduría es la fuerza aplicada al conocimiento y a la comprensión. Ambas cosas son necesarias a la verdadera sabiduría práctica. Una persona podrá saber mucho, pero lo que sabe no le será de valor alguno si no sabe darle aplicación. El Espíritu Santo no nos da únicamente conocimientos, sino que nos imparte sabiduría práctica. Fue así como reposó sobre Jesús, y del mismo modo reposará sobre aquellos en quienes Jesús habita y les revela la voluntad de Dios, la mente de Cristo, el significado de las Sagradas Escrituras y los mensajes que éstas tienen para nosotros y las lecciones que debemos aprender de nuestra vida y de nuestros tiempos. La segunda investidura que el Espíritu Santo impartió a Cristo es signo de facultad ejecutiva. El Espíritu Consejero es el que da capacidad organizadora para disponer los planes correctamente y el poder y las fuerzas necesarias para llevar a cabo lo planeado. Porque si un plan bien trazado, sucede a menudo que la obra hecha con la mejor de las intenciones, pues fracasará. Y si no se cuenta con la necesaria capacidad ejecutiva, pues los mejores planes resultan fútiles. En los asuntos humanos, esas facultades generalmente están divididas. Una persona tiene la capacidad creadora y otro el brazo ejecutivo. Pero el Espíritu Santo tiene ambas cualidades y de ellas invistió al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro gran libertador, haciéndole admirable, consejero y al mismo tiempo el Dios Todopoderoso, cuyo consejo permanecerá y quien hará todo lo que le plazca. La tercera clase de atributos representan lo moral y lo espiritual, el espíritu de inteligencia y el temor de Jehová. Y amplía esa declaración con esta otra: le hará entender diligente en el temor de Jehová. Son esos los más elevados atributos del carácter que el Señor Jesucristo poseyó infinitivamente. Los escoceses emplean un dicho muy expresivo. Hablan de sentir, entre comillas. ¿De sentir qué? De sentir las cosas. El sentir una cosa no quiere decir que se le entienda por razonamiento, ni que se le conozca por medio de informaciones que se reciban,
sino que quiere decir conocerla por instinto e intuición. Es algo así como el sentido del olfato o el instinto del pájaro que le hace distinguir la frutilla venenosa por la simple intuición. En cambio, el hombre de ciencia tiene que analizarla por medios químicos para descubrir el veneno. Jesús tuvo esa intuición de lo bueno y lo malo. Era la intuición instintiva de la mente y de la voluntad de su Padre. El temor de todo lo malo y la santa intuición de lo bueno. Eso mismo es lo que siente el alma santificada en proporción al conocimiento que adquiere del Señor Jesús y según se llene del Espíritu Santo. Tal vez parezca extraño que digamos que Jesús, siendo como era, Hijo de Dios, tuviese temor de su Padre. Pero mientras mayor es nuestra intimidad con las personas leales y veraces, tanto más respeto y veneración les tenemos. El amor no se opone al temor en el sentido elevado y dulce que aquí le damos. Pues mientras más amamos a un amigo y mientras más confiamos en él, tanto más temeremos desagradarle o ofenderle, e instintivamente desearemos complacerle. Yo, su servidor, nunca le tuve miedo a mi Padre, pero sí tuve temor de él. ¿De qué? De desobedecerle, de ofenderle. Ese es el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Y el Espíritu Santo está dispuesto a dar esa sabiduría a toda alma fiel y santificada. Amados, reciban pues a Cristo en sus corazones. Y el bautismo del Espíritu Santo que Él trae juntamente con la sabiduría, con las facultades ejecutivas y la rápida sensibilidad de lo bueno y de lo malo. El segundo cuadro del bautismo de Jesús por el Espíritu Santo lo tenemos en los primeros 4 versículos del capítulo 42 de Isaías, que dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansarán ni desmayarán hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su rey. Todas las personas de carácter firme e íntegro son sencillas y tiernas. Jesús es la perfecta combinación del león y el cordero, de la paloma y el águila. Y Él se apoderará de nosotros de modo que seamos coronados con la gloria de la humanidad y dotados de la fortaleza del amor. Hay un tercer cuadro del bautismo del Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, el que se encuentra en los primeros 4 versículos del capítulo 61, que nos dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Este pasaje tan bien conocido se lo aplicó a sí mismo el Señor Jesucristo en un discurso público que pronunció en Nazaret. Aquí vemos al Espíritu Santo ungiendo al Señor Jesús, primero, para el ministerio del Evangelio de salvación de los pobres. Segundo, con el ministerio de la sanidad. Tercero, el ministerio de la liberación de los cautivos del pecado. Cuarto, el ministerio de la enseñanza, de la reaparición de la vista de los ciegos. Quinto, con el mensaje de su venida para proclamar el año aceptable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Y finalmente, el mensaje de aliento y consolación a todos los enlutados. Ese fue el ministerio de Cristo y lo cumplió con el poder del Espíritu Santo.
Él no intentó predicar el Evangelio antes de haber sido investido. Tampoco debemos hacerlo nosotros. Pero al recibir el mismo Espíritu, nuestro ministerio será de salvación, de sanidad, de enseñanza, de esperanza, de consolación, de gozo, de alegría, etcétera, etcétera. Hay algo muy notable en el orden en que suceden estos tres pasajes referentes al bautismo de Cristo. Primero, en el capítulo 2 trata de una persona del profeta. Luego en el capítulo 42 el Padre se le anuncia al Hijo. Aquí la anuncia el Salvador, la declara suya y prosigue a cumplir su ministerio como ejerciendo su poder. Solo así podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo, claro, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Este se nos ha prometido a nosotros como a Él, y debe llegar el momento cuando lo recibamos de la palabra de Dios y por nuestro acto de consagración. Después de eso, debe darse un tercer paso. Cuando nosotros mismos lo confesamos, lo aceptamos y avancemos para hacerlo efectivo, ejerciendo el don que hemos pedido y recibido, probando nuestra fe por medio de la obediencia. Cuando nosotros avanzamos con el Evangelio de salvación, como lo hizo Jesús, dependiendo del poder del Espíritu, veremos cómo lo vio Él, que somos investidos con poder de lo alto. En el capítulo 32 de Isaías, entre los versículos 15 al 18, tenemos un precioso cuadro del derramamiento del Espíritu Santo sobre Israel. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esto viene enseguida de un largo periodo de depresión y tribulaciones. Trae consigo completa y bendita revolución, y hace que la nación se vuelva hacia la justicia y hacia Dios, y convierte todas las tribulaciones en prosperidad, en bendiciones y, claro, en paz. Las primeras gotas de esa bendita lluvia ya comenzaban a caer en el resto de Israel y se volvía hacia Dios. E igualmente muchos otros de la antigua madre patria. El Espíritu Santo comenzaba a visitar a la simiente de Abraham, y muy pronto los desiertos de Palestina florecerían como la rosa. Sigamos orando por Israel. Su restauración será para los gentiles y para el mundo entero como resurrección de los muertos. Hay otro cuadro de las mismas bendiciones que vendrían sobre la nación. Este se encuentra en el capítulo 59, versículos 19 a 21. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, cita este pasaje en directa relación con la venida de Cristo y el retorno de Israel. Esto ocurriría al mismo tiempo de una gran efusión del Espíritu que descendería de lo alto para permanecer eternamente. El Espíritu Santo no se ausentará del mundo cuando Jesús regrese, o venga por su iglesia, primeramente la iglesia lavada con su preciosa sangre, sino que así como habitó en Cristo en los días de sus padecimientos y de su humillación, el Espíritu Santo estará igualmente en este mundo cuando Él venga a reinar en gloria. Porque el Espíritu Santo, recordemos, Él es Dios, y uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Todo lo que sabemos con respecto al consuelo, el gozo, el amor, la vida y el poder que Él nos da en solo el anticipo de la gloria con la cual nos llenará en los siglos por venir. Entonces, no solo sabremos lo que es la plenitud de Jesús, sino que recibiremos la plenitud del Espíritu y será cierto lo que dice la pasada palabra con respecto a Israel y la iglesia de Cristo. El Espíritu mío que está sobre ti, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tu hijo, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Isaías 59, 21. En Isaías hay otra promesa más grande aún del Espíritu Santo que cada uno puede pedir personalmente.
Esta se halla en los versículos 3 a 5 del capítulo 44, donde dice: porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Aleluya. La única limitación de esta promesa es nuestra idoneidad para recibirla. Tenemos aquí un precioso cuadro del campo, de la lluvia y del fruto. Primero, el campo es la tierra árida y seca. En la naturaleza, como en el campo donde ha de obrar la gracia, es indispensable la preparación del terreno para que pueda recibir la semilla y producir la deseable mies. La misma semilla caída en cierta clase de terreno no produce nada, mas sembrada en otro terreno da abundante fruto. De igual modo, el Espíritu Santo se afecta según la clase del corazón donde mora y de la capacidad del alma para disfrutar de la vida, del poder y de las bendiciones que el Espíritu Santo puede darle. Algunas parecen ser vasijas preparadas para gloria. Otras, en cambio, dan la impresión que solo pueden producir pecado y todo lo que es malo. Dos hombres se sientan ante la misma mesa. Para el uno se trata de una fiesta, para el otro de abstinencia, simplemente porque el uno tiene hambre y el otro no. El mejor plato que debemos tener sobre nuestra mesa a la hora de comer es un buen apetito. La preparación espiritual que Dios nos da para el advenimiento de su Espíritu es gran hambre y sed. Agradezcámosle cuando nos la da, y demostremos más bien la necesidad que tenemos de Él. No la plenitud recibida, es decir, demostremos que deseamos más la bendición, no lo que ya hemos recibido, pues la bendición es para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo duré aproximadamente un año para recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Lo deseaba con todo mi corazón, y Dios lo sabe, no estoy mintiendo. El mejor modo de prepararnos para recibir el Espíritu Santo es de estar vacíos, sentir que la necesitamos. Algunas veces Dios tiene que valerse de nuestros fracasos y hacernos ver nuestra ineptitud e indignidad para conseguir hacernos aptos para que recibamos al Espíritu Santo. Luego veremos que Él derramará abundantes lluvias sobre esa clase de terreno. No se trata simplemente de unas cuantas gotas, sino lluvia abundante de su Espíritu hasta que sobreabunde. Ojalá lleguemos a disfrutar las abundantes riquezas de su plenitud y que las derrame sobre nosotros hasta que no quede sitio para recibir más. Aleluya. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. La misión del Espíritu Santo, primero, a que aceptemos al Señor, claro. Aleluya. Él es el que nos representa, el Señor de señores y Rey de reyes, nos lo presenta. Y Él nos dice: mira, Él fue el que murió por ti en el monte de Calvario, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera. Porque sin el Espíritu Santo no somos salvos y no podemos discernir lo que es la palabra de Dios. Luego, que nos reunamos con su pueblo y demos testimonio de ello públicamente. Y después, que disfrutemos de la total plenitud de su gracia y bendición. Al recibir el Espíritu Santo, debemos proseguir, y conforme prosigamos, continuaremos recibiendo la creciente plenitud de su presencia que satisface. Amados míos, hemos dado todos esos pasos, hemos firmado el pacto personal, tenemos relaciones especiales con Dios. ¿Es Él para nosotros lo que no lo es para ningún otro? Hemos recibido el apelativo eterno y se haya escrito nuestro nombre en el cielo con letras que nadie sabe, aparte de aquel que se lo dio al alma y la que lo recibió. Esa es, pues, la visión que tuvo Isaías del Espíritu Santo. El Espíritu que primero descendió sobre él, y le dotó de la capacidad necesaria para revelarlo a otros en el curso de su glorioso ministerio en la persona del Señor Jesús, en la gloria por venir para la nación judía y en el alma que recibe la plenitud del Espíritu Santo. Todo eso ha sucedido durante los siglos transcurridos desde los días en que vivió Isaías. Estamos en el mediodía y en el esplendor y gloria del Espíritu Santo. ¿Se han cumplido en nosotros esas antiguas promesas y profecías?
¿Se ha realizado en nuestra vida lo que el profeta vio en esa visión? ¿Hemos probado esta parte de las Sagradas Escrituras? Acudemos a Él como lo hizo Isaías, con verdadera hambre espiritual, dispuestos a renunciar a todo y a consagrarnos totalmente a Él. Recibamos el sello vivo que Jesús está dispuesto a poner en nuestros labios con su propia mano y a dejarlo en el altar de nuestros corazones. Salgamos después, como lo hizo Isaías, contando con el poder del Espíritu Santo, a proclamar su gracia y su plenitud y ser conductores espirituales, transmisores de bendiciones a las almas que hambrean y perecen a nuestro alrededor. Que nuestra vida, como la de Isaías, signifique la salvación de Jehová. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y si usted ha recibido el poder del bautismo del Espíritu Santo, pídaselo. Yo se lo recibí el Espíritu Santo. Y así pude saber quién era mi Salvador y mi Redentor. Y vuelvo a repetirles, duré un año pidiéndole con ahínco, con deseo, la llanura y el poder del Espíritu de Dios. Y Él me lo dio con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y así se despide su hermano y amigo el pastor Carlos Parga. Y cuando tú tienes una experiencia personal con el Señor, esa experiencia personal nadie te la podrá cambiar. Así como la tuvo Saulo de Tarso, Pablo, que tuvo un encuentro personal con el Señor. Él sabía toda la Torá, pero después, cuando tuvo un encuentro con el Señor, todo eso se vino para abajo. Y todo lo aplicó, todo con el poder del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo directamente a Él. Que Dios me lo siga bendiciendo. Y así se despide de nuevo su hermano y amigo el pastor Carlos Parga.